En el Perú existen 48 lenguas originarias. De estas, el quechua es el que concentra la mayor cantidad de hablantes, con 3.805.531 personas, según el censo del 2017. Sin embargo, la indiferencia es una amenaza latente que podría provocar su extinción. Por ello, docentes, comunicadores y artistas, desde sus espacios, luchan para proteger y revitalizar su uso. Alillanchu Huaynasipascuna. Respuesta. Allí Chutapuyucusaiki. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando el quechua? Más o menos unos 8 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste estudiar? Porque yo he vivido en Estados Unidos más de 30 años, decidí regresar a mi país y yo hablo otros 6 idiomas. Entonces me puse a pensar, me dio vergüenza, ¿cómo es posible que hable idiomas que son europeos, asiáticos y no hable quechua, ¿no? Y entonces es algo de identidad, ¿no? Me siento unido a mis raíces, siento que es importante tener una identidad como peruano y pienso que el idioma ayuda a la unidad nacional. Quien le habla es profesor universitario, trabajo allá en la Universidad de Huamanga y tenemos estudiantes que vienen de la zona rural. Nosotros percibimos la gran dificultad que tienen ellos en asimilarse muy bien en castellano. Esa es la razón de que yo me hago el compromiso de continuar con este estudio, que es maravilloso. El quechua viene de mis ancestros, ¿no? Mis abuelos hablaban quechua. Yo entiendo el quechua. Pero lo que quiero acá en esta academia es entender morfológicamente el quechua. Ahora, ¿por qué estoy haciendo el quechua así? Voy a sustentar una tesis y es un idioma. El idioma nos viene como condición, aprender un idioma. Además, como operadora de justicia, considero que debo entender el idioma para cuando llegue el momento de decidir por algún caso que se presente, lo haga en forma correcta, ¿no? Y con justicia. Tengo ancestros incas y ancestros italianos. Entonces, ahora que estoy estudiando, terminé un doctorado en ingeniería ambiental, el requisito es tener 2 idiomas. Y ya terminé el italiano, ahora el quechua. Me siento muy contento. El quechua representa un idioma de nuestros ancestros, ¿no? Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura y tenemos el deber moral, académico y todo, de aprenderlo y hablarlo, ¿no? El que viene a estudiar quechua no viene obligado, viene porque lo desea, viene porque ama su lengua, viene porque va a optar su posgrado, su doctorado, su maestría, y ven que el quechua ese es su idioma, con ese idioma van a completar los idiomas para titularse. Tienen una calidad humana especial y me da muchísimo gusto compartir con ellos las enseñanzas que me dejó mi padre y compartir con ellos todo lo que ellos, con una recepción amplia, perciben y reciben y compartimos, ¿no? Berta Tupac Yupanqui es hija del fallecido amauta Demetrio Tupac Yupanqui, quien dedicó su vida a la defensa y preservación del quechua a través de su academia Yachayhuasi, fundada en 1965. De la mano de su padre, Berta se involucró en la docencia desde muy joven. Ella es la encargada de mantener vivo el legado. Una carga altísima de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque como él ha sido y es considerado un amauta, ha llegado al logro de todo hombre de hacer una traducción de tan alto nivel como fue el Quijote, ¿no? Adicionalmente del sistema que él incluyó para poder enseñar el quechua, porque no es fácil enseñar el quechua. Este sistema es lingüístico, entonces tiene una estructura, tiene desde determinar que es un posesivo, y ejercicios de sustitución, memorización de diálogos y la aplicación de los mismos a la necesidad que tenga la persona, ¿no? ¿Cómo hablamos? Ponemos acá las posposiciones. ¿Cuáles son las posposiciones? Pi en quechua se dice
en. Entonces, vamos a pasar al lugar, en lugar de decir Lima en, vamos a sustituirlo por Limapi. Profesores, hay cientos de profesores, pero de quechua son pocos. Y el tener ese reconocimiento cuesta, y es dedicación, y también el quechua no da dinero. O sea, nadie se ha hecho millonario porque no hay. Las personas que estudian lo estudian por convicción, porque quieren optar a otro nivel más y eso se los da el quechua. Es necesario que las personas quechuahablantes, además de la educación, accedan a otros servicios en su lengua materna. Annalí Gaspar es conductora del programa Ñujanchik de TV Perú y tiene como objetivo afianzar y revalorar el quechua a través de la inclusión noticiosa. Soy quechohablante, mi lengua materna, soy de la región de Apurímac, provincia de Andahuaylas, distrito de Andarapa, centro poblado Chantahumaca. Yo estudié en el centro poblado hasta el segundo grado de primaria y luego me trasladé para la provincia de Andahuaylas, la ciudad. Era otro reto para mí, personas nuevas que también tenían ya mayor fluidez en el castellano. En cambio en mi comunidad no, pues todos estábamos aprendiendo paralelamente hablar castellano. Me discriminaron por la forma como hablaba, se reían de mis compañeritas, entonces fue un proceso complicado también para mí en la primaria. Luego vino la secundaria, igual, luego la universidad, y ya no se tocaba más pues lo que es mi lengua materna, el quechua, más que solo hablaba con mi mamá, con mis abuelitas, solo ellas. Y cuando retorné para allá en la pandemia, y interactuaba y me sentía frustrada porque quería comunicarme fluidamente con la población, con mis vecinas, con mi familia, entonces no podía, la lengua se me trababa. Ahí empecé a practicar también, a leer, porque ya habían textos en quechua, programas en quechua, como es este programa maravilloso de lenguas originarias, Ñujanchik y Hiwasanaka, por supuesto, y empecé. Y más aún porque cuando yo regresé para allá, yo tenía que hacer mis prácticas preprofesionales y lo hice en mi comunidad, en Huancas. Annalí estudió psicología y fue durante sus prácticas preprofesionales en un centro educativo que retomó el contacto con el quechua para comunicarse fluidamente con los alumnos. Durante ese tiempo descubrió que muchos padres prefieren no hablarles a sus hijos en su lengua materna. Y actualmente también sigue eso, ¿no? De que si tú quieres salir para la ciudad, sí o sí tienes que aprender el castellano y ya olvidarte del quechua. Entonces hay esa confusión. Sin embargo, si los padres de familia no enseñan, por supuesto que también se va a olvidar el idioma. Un padre puede decidir no hablar en la lengua originaria a sus hijos, pero decide no hacerlo para protegerlos de la discriminación que él o ella, una madre, ha sufrido. En cierta manera, no transmitir la lengua, no hablarla y no transmitirla a las nuevas generaciones es como un mecanismo de defensa, ¿no? Un mecanismo de supervivencia en una sociedad tan fuertemente discriminatoria como la peruana, ¿no? ¿Cómo evitamos que esas lenguas desaparezcan? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Las razones afectivas son muy válidas para mantener una lengua. Luego están las razones identitarias, ¿no? Tú mantienes una lengua, la fortaleces, la recuperas, la defiendes, porque es una lengua que te sirve para construirte como persona ante los demás. Para mí el quechua es identidad, la cultura, cómo nuestros antepasados nos han legado todo lo que conocemos, nuestra tradición, nuestra costumbre, y todo ello conlleva aprender nuestro idioma y también sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y más que nada sentirnos identificados con nuestro país. El quechua es la lengua que tiene más hablantes en el Perú. El último censo del 2017 nos dio la cifra de más de 3.800.000 hablantes. Curiosamente esa cifra es mayor que la de 10 años antes, la del censo anterior. Hubo un incremento de 10% en la cantidad de hablantes del 2007 al 2017. Una de las preguntas que surgieron después del censo fue ¿por qué ese incremento? ¿Será un incremento demográfico? ¿Hay más hablantes? ¿O es que hablar la lengua es algo que hoy se puede decir con más seguridad? Efectivamente es un asunto de orgullo, ¿no? Hoy
es más seguro decir que uno es hablante de quechua, porque ser hablante de quechua es algo que hoy es más respetado, es menos perseguido. En términos generales, los modelos que podemos ver, personas que destacan en algún área de la cultura y que exhiben con orgullo su condición de hablantes de quechua, en este caso, esos modelos generan un impacto muchas veces mayor que cualquier política que se pueda emprender desde el Estado, ¿no? Rubén Yucra es escritor y profesor cusqueño. Está dedicado a la poesía y a la difusión del quechua. Estudió educación intercultural bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, gracias a Beca 18. Las poesías que están en mi libro Quespiri están inspirados en la vida misma, en las vivencias, desde un pensamiento andino, hablando con la naturaleza, con las aves, con las plantas, haciendo reflexiones sobre la vida misma, sobre un hijo, cómo un hijo tiene que ser grato con sus padres, ¿no? Entonces esas situaciones se pueden observar en el poemario. La poesía, la música, el arte es un vehículo, digamos, para fortalecer la identidad cultural, para revitalizar y fortalecer nuestras lenguas originarias, ¿no? Y además que el quechua es muy poético, es muy rico, ¿no? En este ámbito de la poesía. Aguila wamanchallay, qori rafraschallay, mamallay manwillarimuy karullaqtapi kuyay waqasqallayta, sumahankachallay, qori rafrachallaykipi aparikuway, ichapas llaqtachayman chayaykuymannraq. Las autoridades deben de abrir más espacios para difundir, para fortalecer nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, y también tomar conciencia, ¿no? Todos y todas, para poder primero sentirnos orgullosos, buscar nuestras raíces, identificarnos, y también las personas que no saben de repente de alguna forma involucrarse, ¿no? Porque en realidad todos somos parte de esta cultura. El trabajo que se puede hacer desde el Estado tiene que ver con la implementación de la oficialidad. Entonces, que los juicios a hablantes de quechua se hagan en quechua o con traductores e intérpretes debidamente capacitados. Que las atenciones en salud se hagan en quechua. Que haya defensores públicos formados para atender en quechua. Que los programas sociales se promuevan, se den a conocer, se gestionen con atención a la población hablante de quechua en su lengua. Que la educación se dé de forma bilingüe en quechua para aquellos niños y niñas y adolescentes que tienen el quechua como lengua materna, o que no teniéndolo como lengua materna, quieren recuperarlo. El arte une, concientiza y enseña. La música es capaz de emocionarnos, de hacernos reflexionar y de reencontrarnos con nuestro pasado. Cada vez más artistas de distintos géneros musicales expresan su obra en quechua, como Silvia Falcón, quien es un referente de la lírica andina. Yo era niña y me daba cuenta que un huayno cantado en quechua de determinada forma me hacía en mi cuerpo y en mi mente y en mi alma una cosa muy diferente a todo lo demás que yo escuchaba. Entonces tiene que haber algo, ahí tiene que haber algo que subyace a una especie de ADN musical, a una especie de recuerdo ancestral. Tiene que existir un hilo conductor con nuestra historia, con nuestra ancestralidad. Tener a referentes como Ima Suma, como Moisés Vivanco, artistas que quizás
trataron de ser iconoclastas dentro de nuestro espectro nacional, es desafiante, pues, ¿no? A mí me ha encantado siempre seguir esas biografías porque soy un amante del Perú y siento que quienes trabajan en nombre del Perú de alguna u otra manera a lo largo de la historia se han ganado un espacio. De padre ayacuchano y madre huancabelicana, Silvia ha encontrado en la historia de sus padres y en la discriminación que vivieron al migrar a Lima un impulso para difundir su arte. A mí me ha servido como un aliciente el tener una sociedad tan, digamos, esquematizada y tan a veces discriminadora, me ha servido para poder tener muchísimo mayor cuidado en mi trabajo, para poder expresar mi trabajo con una mejor calidad, con mejores argumentos, para que pueda realmente competir, digamos, a nivel de concepto o competir a nivel de crítica en otras latitudes del arte, ¿no? Entonces, siento que ha sido un desafío para mí eso, o sea, porque somos un país tan diverso, tan complejo, hay tanta diversidad, que nos es difícil entendernos y nos es difícil saber que el otro puede pensar diferente y que uno tiene que respetar o al menos tiene que intentar respetar. Tenemos una memoria cultural muy frágil. ¿Y por qué es esto? Porque esto es frágil, porque no nos conocemos ciertamente. Es decir, todo parece ser demasiado superficial, ¿no? Al momento de decir soy peruano, ¿por qué? Porque me pongo un chullo, porque me tomo la foto en Machu Picchu, porque como ceviche o como lomo saltado, qué sé yo. La tradición se renueva, la tradición está constantemente en movimiento, la tradición toma cosas de la modernidad y las reparte dentro de su quehacer social. El idioma va más allá de ser solo una herramienta para comunicarnos. Es portadora de nuestro pasado y presente, pero depende de su difusión para ser parte de nuestro futuro. El arte y la educación son algunos de los mecanismos para evitar que la voz del quechua se apague.